tardes. Un gusto de poder compartir con ustedes este rato. Ya hay alguna gente con la que hemos compartido algún curso, así que le doy la bienvenida a Luis, un amigo de la casa y que seguramente va a colaborar con sus comentarios, sus opiniones, un gran abogado con una enorme experiencia en España, así que naturalmente un gusto que esté con nosotros. Y bueno, les doy la bienvenida al amigo Manzano, Luismi, ahí que lo veo en la cámara, y Bueno, a Alejandro, a Leonardo, después a los otros, Marcos, ahí los empecé a ver. Bueno, gente, la idea es poder arrancar con contratos, el Olga Pedro, bueno, doctor Conde Agustín. Bueno, hola. dos o tres cosas de pensar. Para todos aquellos que van a hacer el curso, la idea es que nos conozcamos en el grupo, que vayamos poniendo a qué nos dedicamos, qué vamos haciendo, porque bueno, naturalmente más allá de las clases, acá la idea es que tengamos un contacto permanente, que vayamos pudiendo colaborar, que vayamos opinando en algún caso concreto que tenga alguno de ustedes. Todo eso sirve muchísimo, sobre todo en esta experiencia que estamos haciendo, desde el punto de vista que hay una nota de internacionalidad muy fuerte en todo lo que vamos trabajando. Así que todo el perfil que nos pueden dar, veo que hay algunos que son abogados, otros que son agentes, algunos que están incursionando recién en el mundo del fútbol, lo que sea. Bueno, en principio decirles que nosotros estamos en esta materia en función de que el primer objetivo que tenemos es tratar de estar actualizados, ¿no? Naturalmente, porque el problema que tenemos con la FIFA a veces y las federaciones nacionales es que va cambiando todo el tiempo la modalidad del trabajo. A veces eso tiene que ver con la reglamentación nueva, a veces tiene que ver con circulares nuevas. Por ejemplo, en este momento, hace escasos 9 días, empezamos a implementar el nuevo reglamento de agentes. Y es una aventura nueva que está viviendo la FIFA y que estamos viviendo todos. Nosotros hemos elaborado un pequeño trabajo respecto del nuevo modelo de contratos entre lo que sería un agente y un cliente. Bueno, naturalmente que lo vamos a someter a la discusión entre todos, porque lo primero que vamos a decir acá es que nosotros no entregamos modelos de contratos, básicamente les pueden servir como estructuras, naturalmente nosotros vamos a entregarles como material todo lo que hacemos, pero nunca recomendamos que ustedes copien ese contrato que nosotros mostramos por varios motivos. Primero, porque puede tener montones de cuestiones que ustedes no apliquen en su realidad concreta, ¿no? El modelo de trabajo que tenemos en Argentina no necesariamente tiene que ser el de España, el de Chile, el de Paraguay o el de Brasil, ¿no? Naturalmente. Entonces, siempre la recomendación que les hago, si nosotros presentamos un contrato, puede servir de estructura, les puede servir de inspiración, pero sepan ustedes que el contrato y la realidad de un contrato específico tiene que ver en plasmar en un papel la voluntad de dos partes en un hecho concreto. Entonces, que yo les mande el contrato que yo hice acá, sentado en mi computadora, pensando en mi cliente, con el agente fulano de tal, no sé si les va a resolver la situación. Quiero que sepan eso porque me parece que eso es fundamental. Dicho eso, ¿para qué les va a servir? Bueno, naturalmente está actualizado el nuevo reglamento de agentes, está actualizado a la realidad, a la modalidad de que nosotros estamos viendo a nivel concreto, y seguramente después ustedes van a tener que hacer algún trabajo específico. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o quiere hacer un comentario, naturalmente siéntanse libres totalmente, no tenemos ningún problema, si lo quieren escribir en el chat o si lo quieren desmutearse y hablar, no hay ningún tipo de problema. Bueno, el otro elemento es que en el fútbol hay una cantidad enorme de contratos. Cada uno de esos contratos, supónganse, vamos a poder haber una transferencia internacional, o una transferencia nacional, lo que ustedes quieran. Ese tipo de contratos, ese tipo de situaciones tiene enorme cantidad de particularidades dependiendo de dónde se apliquen.
¿Por qué? Y bueno, porque hay normativas distintas, hay culturas, historias que hay que respetar, y entonces acá vuelvo a lo mismo. Nosotros vamos a mostrar modelos de trabajo que en definitiva pueden servir inspiracionalmente y de estructuras a ustedes, y después ustedes verán qué hacen con eso. Les voy a poner un ejemplo concreto. En Argentina, si ustedes ven los salarios de los jugadores, ustedes deben decir, bueno, pero esta gente se muere de hambre. ¿Por qué? Y porque no se pagan salarios prácticamente. La modalidad que tiene el fútbol argentino es pasar todo a prima. Entonces, ustedes tienen un salario, pónganle, le voy a poner en dólares, pues si el peso no se va a entender, pero puede tener un contrato de $1.000 como salario y tener un contrato de $10.000 o $15.000, como es, bueno, acá no sé bien qué está pasando ahí, o $15.000 en prima. Entonces, esa es un poco la particularidad que tiene Argentina en este momento. Nosotros le vamos a mostrar todos los contratos que ustedes vean, son contratos reales que se están viendo en el fútbol de hoy. A veces es en España, a veces en Argentina, a veces en Paraguay, a veces en Estados Unidos, pero son contratos que tienen plena vigencia porque, bueno, nosotros nos dedicamos un poco a eso, ¿no? Así que, bueno, naturalmente esa es la situación. Vamos a ver contratos que tengan que ver entre el club y el jugador, o sea, que son contratos de trabajo, no contratos de transferencia. Vamos a ver contratos de transferencia entre clubes, contratos laborales. Esto que les decía recién, estos contratos laborales tienen particularidades totalmente diferentes. Vamos a tratar de que entre todos podamos establecer pautas internacionales de cómo se manejan este tipo de contratos. Vamos a tratar de establecer cuál es la jurisdicción. Es decir, supónganse que mi contrato tiene un problema. Un problema en el sentido que los clubes no pagaron la deuda, cosa que pasa en este mundo bastante habitualmente, o al jugador no le pagan el salario, cosa que también pasa lamentablemente bastante habitualmente. Entonces, bueno, ¿cuál es la jurisdicción de ese conflicto? Bueno, para nosotros es un tema fundamental. Supongan ustedes, seguramente, si son agentes o abogados, muy pocos clientes preguntan a dónde voy a ir a litigar. O mucho menos, cuál es la legislación que se aplica en caso de un conflicto. En general, a nuestros clientes no les interesa. Bueno, para nosotros es un tema central. Miren, tengo un caso ahora que les pongo en práctica. Un agente que tiene un contrato con un jugador, un agente español que tiene un contrato con un jugador en Bolivia, y el jugador no le pagó, ¿no? Esto viene desde el año pasado, y entonces estamos en un problema, ¿no? Porque es muy fácil ganar ese juicio. Es muy fácil porque es muy evidente que no se pagó. Ahora, la jurisdicción que puso el agente es española. Y para ejecutar ese contrato y para tratar de embargar el jugador o lo que sea, hay que ir a Bolivia. Y créanme que es una situación no querida por nadie. En general, nosotros particularmente, cuando pasa una situación de esa, decimos, si es mucho plata, bueno, empezamos a trabajar, pero estamos hablando de 2, 3, 4 años. Imagínense, acá hay alguna gente que puede hablar mejor que yo de la justicia española. ¿Cuánto podría tardar, si alguien me puede decir aproximadamente, si va todo bien y viento en popa, un juicio laboral en España? Supónganse en Madrid. ¿Qué decimos? 2 años puede ser. Luis, ¿qué te parece? ¿Tiré bien? Ok. Okay. Por ahí, sí. Aproximadamente. Bien. Okay. 2 años. Ahora, yo con esa sentencia en la mano me tengo que venir a Bolivia y tengo que hacer todo un tema de internacionalidad para que esa sentencia tenga rigor jurídico. Bueno, la verdad que es un lío. El monto que se iba a reclamar, a mi criterio, era muy poco en relación al conflicto, en relación a lo que hay que pagar en la justicia, lo que hay que pagar en abogados. Es probable que eso termine en la nada, lamentablemente. ¿Por qué?
Bueno, porque precisamente a nadie le importó cuál era la jurisdicción establecida para resolver un conflicto en caso de que suceda lo que sucedió. A nadie se le ocurrió preguntar cuál iba a ser la legislación aplicable en caso de este conflicto. Ahora nosotros, particularmente en el reglamento de agentes, tenemos un caso que a mi criterio es extraordinariamente positivo. La FIFA acaba de habilitar una cámara de agentes dentro del Tribunal del Fútbol para ejecutar cualquier tipo de conflictos entre el agente y un cliente. ¿Quiénes son los clientes? Ustedes ya lo saben, los jugadores, las jugadoras, los técnicos, las técnicas, las federaciones, etc. Pero claro, ahora tenemos un lugar, un ámbito. Hoy en día se puede decir que el agente oficial, el agente que acaba de rendir el mes pasado el examen, el que rindió en abril y que se empezó a ejecutar a partir del 1 de octubre, tiene un ámbito como si fuera un jugador de fútbol, ¿no? Esto viene entre comillas, ¿no? Para que se entienda, es solamente una metáfora. Es como si fuera un jugador de fútbol. La FIFA lo abraza, le dice, usted tiene un montón de obligaciones, pero atención, yo le voy a dar un montón de derechos. Y esos derechos fundamentalmente están dados en que hay un ámbito de aplicación de resolución de conflictos. Y entonces se termina el problema se termina primero el tema de lo costosos que son las demandas en la justicia ordinaria. Ustedes tienen que saber que la resolución de un conflicto en la Cámara de Agentes del Tribunal de Fútbol es gratuita. Primer tema. Segundo tema. La Cámara de Agentes puede llegar a resolver un conflicto, aunque ustedes no me lo crean, en una semana. Lo puede resolver en una semana. Porque la FIFA tiene un montón de mecanismos, que ya después lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Pero si hay algo en el que ha trabajado la FIFA ustedes ya saben, tienen un montón de problemas. Pero también tienen algunas cuestiones en las que ha mejorado. En lo que ha mejorado es en la resolución de los conflictos y en la velocidad. Imaginen ustedes hoy... Luis, ¿vos tenés levantado la mano? Perdóname. Dale nomás. Muy amables, gracias Luis Pablo. ¿Se me escucha? Perfecto, Sí, perfecto. sí. Buenas tardes ¿A a dónde todos. estás, Luis? ¿En España? ¿Estás en No, estoy en España? Panamá, estoy en Panamá. Sí, Muy bien, muy eh, bien. Muy bien. agradecido. Sí, la pregunta era un poquito abogado del diablo, ¿no? Con todo este tema de la jurisdicción, también está el tema de competencia por materia. Y la pregunta es esta. En la Cámara de la Gente, yo tengo, en los contratos, tengo actividades que son relacionadas con el fútbol y tengo una regulación muy concreta en los agentes de eso. Lo que escapa a eso, ¿el Tribunal del Fútbol lo va a ver o tengo que irme a otra jurisdicción? Esa es la Bueno, pregunta. tremendamente interesante, Luis. Muy interesante. Mira, de eso vamos a charlar bastante y lo vamos a debatir bastante. Y vamos a opinar y vamos a escuchar a ver qué piensan ustedes, sobre todo los que tienen más experiencia. En principio, nosotros tenemos que decir que la Cámara de Agentes del Tribunal del Fútbol nos va a resolver solamente las cuestiones de agente. Y las cuestiones de agente están absolutamente determinadas dentro del reglamento de agente. Dicho eso, la modalidad que estoy viendo en la práctica, por el tema de los límites de las comisiones, ustedes saben que hay un conflicto enorme, de conflicto de límite de comisiones, creo que ustedes deben saber, y si no se los cuento, en Alemania no se aplica el reglamento, porque hay medidas judiciales que no dejan que se aplique, de tal manera que la FIFA dijo lo siguiente: si aparece un alemán, no en Alemania, si aparece un alemán en una transferencia internacional, no se aplica el reglamento. Tienen terror, tienen terror. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Ustedes me pueden corregir o ustedes me pueden contar experiencias que están teniendo. Esto a raíz del comentario que hizo Luis, que realmente es muy interesante. Se hace el reglamento, se hace el contrato de agente, se respeta absolutamente todos los límites de comisión. Si hay alguna gente con experiencia acá, sabe perfectamente que son realmente muy bajos, y ese es el gran problema. Y entonces se sube a la plataforma de FIFA, y por otro lado se hace otro reglamento que se llaman un contrato de servicio,
como quieran ustedes llamarlo, u otros servicios, le llama específicamente el reglamento de agente, y ahí se pone el porcentaje que se perdió respecto del límite de la comisión, respecto de lo que se había arreglado con el agente, con el cliente. Me explico. Supónganse, yo tengo un contrato que conseguí a un jugador de fútbol por $200.000 anuales, bruto, de tal manera que yo puedo cobrar el 5% de ese contrato que he conseguido. Pero en realidad yo en la práctica pacté de cobrarle un 10% a mi cliente. Entonces, ¿qué hago? Hago ese contrato, lo subo a la FIFA, a la plataforma mía de la FIFA, y por otro lado hago otro contrato que regulen otros servicios. Y acá es muy importante que nosotros establezcamos, caso por caso, cuáles son esos servicios. Por ejemplo, si yo trabajo con Luis, Luis es agente y además es abogado, es muy claro ahí la situación. Luis, vamos a hacer un contrato de agente, porque vamos a cobrar el 5%, y por otro lado vamos a hacer otro contrato, ahí podemos cobrar libremente, que indique que Luis le va a trabajar al cliente en la asesoría legal, deportiva, etcétera, lectura de contratos, resolución de conflictos, problemas en FIFA, lo que ustedes quieran. Ese contrato es absolutamente legal. La FIFA Detalle general. uy, voy a silenciar. Silenciar a todos, sí. Les decía, es otro contrato. Alejandro, ahora te dejo. O sea, le cerré a todos porque había un ruido bárbaro. Desmuteate, desmuteate primero. Desmuteate. A ver si ¿Ahora podés. sí? Ahí. Sí, ¿ahora se Sí, escucha? dale, Alejandro. Es Sí. como ¿Dónde estás, hacer Alejandro? paralelo, por lo menos para los que somos abogados, hacer un contrato de regulación de honorarios aparte. Hacemos el contrato con el jugador, con la limitación legal de FIFA como agente, y aparte se le puede hacer un contrato de regulación honoraria que también se puede inscribir en FIFA y se puede ejecutar Alejandro, en la Cámara de Litigios. ahora vamos. ¿De dónde hablas, Alejandro? De Me gusta siempre Montevideo, saber más Uruguay. o menos. ¿De dónde? Uruguay, Uruguay. ¿Montevideo? Ah, mirá qué El lindo. país de Mirá qué lindo. Cavani. Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, me alegro. Bueno, acá entramos en un debate interesante, Luis, Alejandro. Ahora voy a eso. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Entonces, vamos con el mismo ejemplo porque Alejandro creo que va en la misma dirección. A ver si vos me corregís, Alejandro, si voy bien orientado en tu comentario. Yo lo tengo a Luis, que él es agente, armó su contrato, lo subió a su página de la FIFA, respetó el límite, no tiene problema. Ahora resulta que que Luis es abogado deportivo y le ofrece otros servicios. Ese contrato también lo vamos a subir a la FIFA, a la plataforma. ¿Tiene jurisdicción la FIFA sobre ese contrato? No. Y entonces vos me vas a decir, ¿y para qué lo subís? Que si la FIFA... No, lo tenés que subir al solo efecto de que la FIFA mire ese contrato y se dé cuenta que no está simulando superar el límite de los honorarios. Es lo único que te van a mirar. Es lo único que te van a mirar. Ahora vamos a suponer una cosa, a ver si voy bien rumbeado de la opinión de Alejandro. Ahora vos suponete que Luis tiene un problema, no con el reglamento, con el contrato de agente. El contrato de agente se lo paga, no tenemos ningún problema. Tenemos un problema con el otro. Con el otro contrato. Imaginen que, no sé, al cliente no le pagaron los sueldos, entonces Luis activa en la Cámara de Resolución de Disputas, trabaja como abogado, va al conflicto, hace todo el trámite, pim, pum, pam, y gana el juicio, y gana ese reclamo. Y el jugador no le paga. Ahí, ¿tenemos jurisdicción en FIFA? No, no tenemos jurisdicción en FIFA. Es decir, yo no puedo ir a la Cámara de la Gente. Por eso, ahí sí se vuelve al viejo problema de que tenemos que saber bien exactamente cuál es la jurisdicción y bien exactamente cuál es la legislación. Porque en definitiva, como decía Alejandro acá, es
Después, una ejecución de honorarios como la que hago, como cualquier hijo de vecino, como abogado, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en España o en Chile. Ahora, dicho eso, le digo ahora a los que no son abogados. ¿Ustedes pueden hacer otro contrato para tratar de respetar su vieja comisión? Claro que sí. ¿Cuál podría ser una actividad que ustedes ejerzan, sobre todo para los que no son abogados? ¿Cuáles son las actividades que podría hacer un agente, pero no como agente, sino trabajando en otros servicios? ¿Qué se les puede ocurrir a ustedes que pueden trabajar? Diego Gómez. Hola, buenas tardes, profesor. Una ¿Cómo estás, Diego? consulta. Bien, ¿y tú? ¿Dónde estamos, Diego? En Uruguay. Che, Uruguay. ¿qué pasa? Estamos llenos de uruguayos ahora. ¡Qué bien! Muy bien. Los invadimos por todos lados. Muy bien, muy No, bien. doctor, no, verdaderamente, Hacer los dos goles, los sí, dos goles de semifinales de Libertadores convertidos por uruguayos. Increíble. sí, pero falta que sean los clubes uruguayos los que clasifiquen, que estamos bastante lejos. Bueno, Por ahora de a poco. sí. De a poco. Por ahora nos conformamos con poco, pero bueno. No, doctor, ¿sabes Lo qué? que No corrió tengo. Cavani. Acá lo Bueno, que, sí, por acá lo que suerte. la sangre charrúa, no, es una locura, es una locura. Podés jugar bien o mal al fútbol, pero la sangre es impresionante. Perdóname, Diego, dale, te dejo hablar, No, dale. no hay problema. Que no tengo claro que verdaderamente si un agente hace un contrato con el futbolista por los famosos otros servicios que habla el nuevo reglamento, eh, y obviamente hay una obligación de subirlo así al sistema TBS, no tengo claro que FIFA si por algunas charlas que escuché de Emilio García, si FIFA lo va a dejar pasar tan fácil esa especie de, no llamarlo evasión, pero sí esa compensación de alguna forma de las comisiones anteriores. Yo creo que en realidad puede ser que exista algún tipo de traba con eso, por eso sí se puede hacer perfectamente el agente, sí tener su contrato, obviamente, con el futbolista de representación y después, por ejemplo, ahí sí un abogado que no sea el agente, ahí poder tener un contrato directamente con el jugador, una regulación de honorarios, como decía mi coterráneo, y ahí sí libremente. Pero si está la figura, si es la misma figura agente y en este caso abogado, tengo mis dudas si verdaderamente va a ser tan simple. Son dudas, no me refiero a Diego, otra cosa. Diego, me parece muy interesante lo que vos planteás. A mí la experiencia con Emilio fue totalmente la contraria. Te puedo hacer, acá en AFA, claro, te imaginás, en el congreso que se hizo, todos con el grito acá, la yugular a Emilio, decir, ¿cómo vas a plantear ese límite de comisión? Estás pauperizando la profesión de la gente. Y él dijo, bueno, pero ustedes pueden tener otros servicios. Entonces, medio como que dijo, hay que ir por ahí, muchachos. Pero claro, dependerá mucho, Emilio, de lo que el público que tenga enfrente, no lo sé. Te quiero decir Sí, lo que yo cuando pienso, fue en Diego, AFE no respecto. fue lo mismo. No, por Cuando eso te fue en la digo, por eso Federación te digo. Española no tuve motor. Igual fue antes, capaz que después, en Dependerá, tantas charlas y con depende- tantos palos, fue cambiando la postura. Exacto. Dependerá del público. Sí, yo participé y la verdad que me parece que es una lástima. Entonces, la contestación me la hizo a mí y me abrió ese camino. Te digo lo que yo opino. Opinión absolutamente subjetiva, porque imagínate que la Cámara de Agentes está virgen todavía, todavía no se presentó ningún caso, así que vamos a depender mucho de lo que diga la Cámara de Agentes, criterio. Yo digo lo siguiente, Diego. Yo no digo de simular absolutamente nada. Porque si yo simulo una actividad, estoy en problema. Y ahí te doy la derecha a vos. Te doy la mano y te digo la verdad que tenés razón. ¿La FIFA qué va a hacer? Evidentemente, si ve una simulación,
en otro contrato, va a ver que estoy superando y me van a sancionar, porque estoy superando el límite. Eso yo estoy de acuerdo. Yo digo lo siguiente, yo como agente no contrato a un abogado, porque entonces me sale carísimo, Diego. Entonces vuelvo nuevamente a tener que contratar a tercero, le tengo que dar la mitad de mi comisión, que era lo que pasaba con los agentes antes de que existiera este reglamento, que cuando iba yo de Argentina a Uruguay no conocía a nadie, lo tenía que hablar a Alejandro, decime qué agente, porque la federación no me da la comisión. No, era un lío. Yo digo lo siguiente, digo, ¿cuál actividad hace la gente que no está reconocida dentro del reglamento de agente y la puedo poner en otro contrato, sabiendo que es una actividad real, concreta, manifiesta, que la puedo plasmar en un contrato, que me la pueden firmar, que yo la puedo subir a la plataforma de FIFA y nadie va a poder decir nada? ¿Por qué? Porque es una actividad real. Entonces nosotros tenemos que descubrir esa cantidad de trabajo que hace la gente y que se lo ponga en otro contrato y que ese contrato se suba sin ningún tipo de problema porque no es una simulación. Y paso a decirte lo siguiente, a ver qué se les ocurre a ustedes, pero yo lo primero que se me viene a la mente, la mayoría de los agentes trabajan en las redes sociales de los jugadores de fútbol y de las jugadoras de fútbol. Ahora te dejo, Randall, pero si no se me va la idea, ¿eh? Ya te dejo, no me olvidé. Y Alfredo también. Casi todos trabajan con las redes de los futbolistas. Ustedes saben lo de Piole, los líos, los problemas que hay con las redes. No se lo tengo ni que decir. Si yo manejo la red, si soy el community manager, si publico toda la actividad del jugador, si yo puedo presentar un plan de trabajo en un contrato, si efectivamente diariamente hago los posteos, contesto lo que pasa ahí en las redes, si hago las publicidades, etcétera, etcétera. Yo puedo, y eso no es una actividad de la gente. Entonces, esa sería una actividad que yo puedo tener en otro contrato. Y yo lo subiría a la plataforma y yo defendería que ese es un contrato no regulado por la FIFA y que no está sujeto a la limitación y yo lo puedo usar como una compensación para establecer mis honorarios como lo venía haciendo en el año 2022. De hecho, nosotros estamos trabajando así. Claro, no tenemos la fórmula mágica, ¿no? No sabemos qué nos va a decir la FIFA. Pero lo estamos consultando y son actividades que me parece que pueden tener un sentido concreto de actividades paralelas y que pueden funcionar. No sé cómo lo ves vos, Diego, te podría decir otras actividades que hacen los agentes, alguno de ustedes me puede decir, seguramente. Randall, ¿cómo venimos? Buenos Desmuteate porque días. yo te muteé recién porque había ruido. ¿Cómo Sí, venís? señor. Buenos días. Pura vida. Saludos a todos. Básicamente son dos cositas rápidas. Randall nos habla de Costa Rica, salvo que te me hayas ido para otro lado. No, no. Estoy actualmente todavía por acá. Me ando Muy moviendo a bien, veces, pero muy bien. ahorita acá. Em, Muy bien. sí, van dos líneas. Es respecto a lo que están hablando. Y con un caso que tengo por ahí. Por ejemplo, estamos hablando de un contrato de $200,000 y cuando dijeron lo que se puede cobrar adicional a como se cobraba, por ejemplo, anterior a esta nuevo reglamento, nueva legislación. ¿Qué tal? Vamos a ver, es un contrato de $500,000. Entonces sería el 5% sobre los primeros 200,000, el 3% sobre los siguientes 300 y lo otro es lo que se tendría que poner por aparte, ¿cierto? No es que se pueda hacer un contrato adicional obviando el 3% y diciendo, ahora es un 5% adicional por servicios, por ejemplo, profesionales de redes, de servicios de buffet. Tendría que separarse siempre el primer 5, el segundo 3 y adicional para completar el 5 que antes se cobraba, los contratos por servicios, ¿cierto? Sí. Sí, yo te entendí, no sé si ustedes entendieron, la idea sería, nosotros estamos respetando el contrato de FIFA porque tenemos un salario anual de $500,000, vamos a cobrar el 5% sobre los primeros 200, vamos a cobrar el 3% sobre los segundos 300, y a mi criterio, esto es modalidad jurídica, ustedes también me pueden decir cómo lo ven, habría que hacer otro contrato
que tengan que ver con otros servicios que no tengan que ver con el agente. Por ejemplo, el que yo acabo de decir de redes sociales, pero por decir uno, hay 1000 cosas que puede hacer el agente y que seguramente hacen y que son otros contratos. Y entonces ahí incluso puede tener otro límite de tiempo, puede tener otro porcentaje, debe tener otra jurisdicción, otra legislación. En definitiva, una cuestión de un contrato civil, comercial, regido por el Código Civil o civil y comercial, depende del país, independiente, ¿no? Yo iría por ahí. Pero sí, entiendo que podría ser. Alfredo, ¿cómo venimos? A ver si que te dejé ahí. Desmuteate. Y si no está Alfredo, Agustín Conde. ¿Cómo anda, doctor? ¿Todo bien por ahí? ¿De dónde hablas ahí? ¿Dónde estás vos? Hola, hola Pablo. Buen día, buenas tardes, perdón. De Buenos Aires, de Argentina. Muy bien, muy bien. Un Somos. porteño, porque acá te dejan solo, viejo. ¿Qué pasa? Sí. No, hay otros porteños conectados también Bueno, que. me alegro, me alegro, me alegro. Bueno, Contame, Agustín. no, sobre este tema que estamos tratando, como para ver si puedo elaborar una idea. Entonces, el agente ya licenciado podría hacer un contrato como que especifique la función exclusiva de representación, negociación de contrato laboral, por un 5% sobre el salario bruto. ¿Es así? ¿Eso sería Bueno, ahí correcto? hay unos límites. Sí, hay unos límites que después lo vemos con mayor detalle en el curso, porque es un tema que primero, sobre los primeros 200 tenés que aplicar el 5% y después, superior a esa cifra, es el 3%. Pero sí, es Ah, básicamente lo que decís vos, Agustín. o sea, Pero eso no te superando. preocupes, porque eso Bueno, está bastante está claro en claro. el reglamento. Después no está tan claro, que lo vamos a tratar de discutir entre todos, es el pago variable. Eso es un poquito Ok. más técnico, nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero en definitiva sí, tomamos lo que decís, Agustín, sí. Si uno quiere llegar, por ejemplo, previo a este reglamento, como agente, uno se manejaba en un 10%, supongamos, y tiene un jugador que tiene un salario superior al 200, vamos a suponer. Eh, Haríamos otro contrato donde hacer lo más detallado posible todo el resto de las funciones. Esto es, no sé, de acompañamiento y traslado al aeropuerto, conseguirle vivienda, manejo de redes sociales, Bueno, asesoramiento en sí, contratos con marca deportiva, que no tiene sí, necesariamente que ver con la negociación del contrato sí. laboral y la representación. Eso entraría en este otro contrato, ¿no es así? Exacto. Bueno, ahí Agustín tiró 4 temas que yo les pedí a ustedes, tírenme ideas para hacer otros contratos. Tiró uno que es muy común, el de, suponte que llevamos un jugador argentino a Uruguay. Bueno, el agente ¿qué hace? Contrata el alquiler del auto, el departamento, el club le dice anda a ver 5 departamentos, elegí uno, eso hace la gente, inscribe a los chicos en el colegio, saca el seguro médico, yo qué sé. Bueno, todas esas son actividades que no te las reconocen dentro de la gente. Entonces, podría ser la actividad de otros servicios, como comúnmente le llamamos. Buenas tardes. Después dijiste el de red. Ya Per- te dejo, dame un minuto. Perdón, Sí, doctor, y entonces, ante un conflicto de no pago de la remuneración de la gente, supongamos que estos dos contratos, figura el agente licenciado, tiene el contrato de representación por el porcentaje fijado por FIFA y el otro contrato por el porcentaje de, supongamos, un 7%. Ese agente, ante un conflicto, estaría habilitado a iniciar un reclamo acompañando ambos documentos por la totalidad de la comisión y estaría amparado por la Cámara de Agentes. no, No, no. no. Eso creo que está bastante claro, después lo vamos a ver un poquito más para ver de dónde sale este no tan rotundo que digo yo. Pero entiendo que no, solamente lo que vas a tener
habilitado en la cámara de la gente es el primer contrato, el de agente. Después lo vamos a ver con un poquito más de detalle, Agustín. Ahí tendremos que ir a la justicia ordinaria en este segundo contrato, entonces, Seguro, no hay otra alternativa. seguramente. Sí, y Está ahí bien, tenemos que gracias. trabajar bien qué nos conviene, ¿no? Porque ahí viene otro problema con el tema de la internacionalidad, que es con lo que yo empecé diciendo, tuve un problema y no sabía cómo lo íbamos a resolver, ¿no? Alfredo, ¿vos recién hablaste, no? Buenas No sé tardes, si sí, claro. Saludos a todos desde Colombia, desde Colombia, ¿qué ciudad? Barranquilla. Barranquilla, muy bien, muy bien. Eh, Contame, bueno, Alfredo. escuchando atentamente todo, pues bueno, acá nos tocó pues estudiar el reglamento porque pues soy el director jurídico y socio de una agencia que representa jugadores. Dentro de eso Luis Díaz, ya muchos lo conocen, que está en Liverpool, y otros jugadores a nivel pues local e internacional. Bueno, haciendo pues una interpretación del reglamento de agentes, como abogado, pues nos vemos que hay un concepto bastante amplio cuando hablan de otros servicios, ¿sí? Es algo que se puede utilizar, sí, pero hay que también saberlo utilizar. ¿Por qué? Porque usted lo explicaba ahora. Puede que se pueda interpretar para mal como una simulación, pero hay que también saber cuáles son los servicios, como lo decía la intervención del anterior colega, donde dice claramente que hay unos servicios que hay que delimitar. Entonces hay que tener claro qué es lo que representa la actividad de un agente, o sea, cuáles son las actividades de un agente, qué es lo que hace un agente como tal. Eso no lo dice el reglamento. Por lo tanto, se deja a una interpretación. ¿Sí? Entonces, nosotros acá, ¿qué estamos haciendo? Hicimos un reglamento conforme con las normas, con el tema de los honorarios, los topes, que después del 5% es el 3%, en fin, después de $200,000, bueno, todo eso se hizo, ¿sí? Y lo hicimos, y también 200 tenemos, mil. exacto, después de $200,000, y tenemos otro contrato donde manejamos qué tipo de servicios específicos: publicidad, Entiendo. marketing, asesoría jurídica, asesoría financiera, asesoría contable y tributaria. Ojo, eso son cosas que debemos tener claros, que no hacen parte de la actividad de agente. Y obviamente la FIFA trató de restringir un poco el tema de honorarios para proteger los derechos de los jugadores, pero también dejó la puerta abierta para que, como usted lo mencionó, nosotros pudiéramos establecer otros servicios que no hacen parte de la representación. Entonces, hay que tener claro eso y saber qué es lo que nosotros asesoramos, en qué asesoramos al jugador como agentes, y en qué asesoramos al jugador en otras actividades que no representan la agencia. La agencia. Correcto. Una muy buena síntesis. Creo que nos dio Alfredo, planteando un poquito lo que decía Agustín, ¿no? Excelente. Luismi, ¿cómo venimos? ¿Bien? Luismi Manzano. Sí, buenas, ¿qué tal? Soy Luis de aquí desde Madrid. ¿Estás en Eh, Madrid? sí, sí, sí. Aquí que no se va el calor nunca todavía. Así que Creo que Luis también está en Madrid. Luis Núñez creo que también está en Madrid. ¿Cómo estás, Luismi? Contame, ¿cómo En venís? Panamá estoy ya. Panamá. Ah, estás en Panamá ahora, estás en Panamá. sí. Bueno, yo te quería comentar una duda para ver si esto se puede pasar a través de la cámara también. Nosotros, bueno, yo en especial, algunas de las operaciones que se ha hecho, que ahora ya la FIFA, digamos, no deja que es cobrar del club de origen y del club de destino. Si hay, y del sueldo del jugador, te deja del club de origen, si no me equivoco, y del sueldo del jugador, o club de destino y sueldo del jugador. Bien, en caso de cobrar del club de origen y sueldo del jugador, ¿se podría cobrar del club de destino o de uno de los otros dos como comisión por scouting? Bien. Ahí lo único que, o sea, la doble representación como principio general del reglamento de agente está prohibida. Sí, Esa es una de las cuestiones que está en cuestionamiento ahí en Alemania. Dicho eso, hay una única excepción, que es cuando trabajás para el jugador y el club de destino.
Si vos trabajás para el jugador y el club de destino y hay una nota manifiesta y expresa mediante la cual ambas partes conocen esta situación y entienden que están de acuerdo, eso ahí lo podés trabajar sin ningún tipo de problema y podés cobrar el doble de la comisión, por naturalmente estás trabajando para dos clientes. Así que en ese sentido ahí no tendrías problema. Ahora, lo que no podés hacer es trabajar para las tres partes, obviamente, y tampoco podés trabajar para el club de origen y para, suponte, el jugador, o para el club de origen y para el club de destino. Esas son las limitaciones. O sea, a principio general, no se puede trabajar para dos clientes en la misma transacción, en una transacción específica. Y hay una sola excepción, que es la que te acabo de decir. Vale, Después es lo decir vemos con un poquito más de detalle, pero funciona así. Vale, es decir, que la comisión de futura venta desaparece como tal. Sí, Vale. desaparece como tal. La comisión Sí, a como no futura ser, venta no entra como en una comisión, no. vale, no podría ir No. a través de la Cámara de Disputas, tendría que ser por vía ordinaria. Luego ya la confianza del club que te quiera pagar como tal. Claro. Claro, lo que pasa es que el club ahí ya va a tener la excusa, una excusa legal, que va a decir, vos acá figurás en el contrato como cliente del jugador, perdón, como agente del jugador, y por lo tanto no corresponde que yo te pague. De hecho, va a tener una excusa muy Grande. fuerte, ¿no? Natural. Vale, Sí. listo. Bien. Daniel Quintana, ¿cómo venís? Desmuteate si querés. ¿Qué tal, Ahí Pablo? estamos. Buenas tardes. Te habla Daniel de Lima. Lima, muy bien. Sí. Daniel. ¿Qué tal? Yo soy abogado deportivo y agente licenciado FIFA. Rendí el último examen ahora en septiembre. ¿Cuándo rendiste? ¿En septiembre? Sí, en septiembre. ¿Te fue bien? Sí, sí, claro. Si no, no tendría licencia. Lo Pará que, que lo que entendí no te voy a preguntar a vos, pará, Daniel, pará que te quiero preguntar Dime, yo a dime. vos. ¿Cuánto te cobraron la inscripción para dar el examen de FIFA ahí en Lima? Porque estoy haciendo un rating, un ranking de cuánto cobró cada federación y no sé cuánto cobraron en Lima. Acá la Federación En Peruana dólares, cobró más o 500 menos en dólares. dólares. 500 dólares. Ok. Sí, la transacción fue netamente en dólares. Entiendo Está que en bien. Colombia ¿Y qué estaba te el pareció el doble. examen? ¿Te pareció complejo el examen? No. En lo personal, un poco. Yo realicé en determinadas oportunidades el simulacro que te ofrecía la plataforma y no, o sea, Era más las fácil. preguntas sí eran más complejas y lo que, bueno, al momento de charlar con los compañeros que vimos el examen, no eran las mismas preguntas, lógicamente, ¿no? O sea, de todo digamos, el compendio que te otorga FIFA para estudiar, que va desde los estatutos de FIFA hasta el programa Guardians, digamos que el sistema te arrojaba aleatoriamente las 20 preguntas, ¿no? En lo personal, Sí. de las 20, 7 me vinieron del programa Guardians, por ejemplo, que era una gran Un cantidad. montón. Sí, Tremendo. sí. Y me vino una del código de ética de FIFA, una del estatuto de FIFA. Las demás, en su mayoría, eran del programa Guardians. Entonces, era aleatorio, ¿no? O sea, tú no sabías qué pregunta te voy a tocar del sistema. Y como te digo, No, pero no había escuchado nunca tanta cantidad de preguntas sobre el programa Guardian de FIFA. Mirá, un buen dato Sí, nos das. Un buen dato. sí. Pues Y nosotros cosa que en tenemos los otro curso, simulacros, de agentes que preparamos un montón de agentes. Creo que de hecho acá hay algunos que hemos preparado y siempre estamos tratando de ver la proporcionalidad de la cantidad de preguntas por reglamento para, bueno, darle más hincapié a uno u otro, ¿no? Nunca habíamos escuchado esto que vos decís, Daniel. Mirá qué interesante. sí, Bueno, ojo que, listo. ¿Cuál era la pregunta? Que al final no, la te precisión pregunté yo. justamente va más por el tema de resolución de disputas en los contratos, ¿no? En el reglamento, digamos, ahora yo como agente tengo el deber de subir todos los contratos que tengo con mis clientes a la plataforma, que es muy dinámica, por cierto, pero ese tipo de contratos de otros servicios, digamos, está en el reglamento que tengo la obligación de subirlos, pero en lo personal no sé qué tan factible sea. Ojo que igual ese contrato de otros servicios yo tampoco creo que esté bajo jurisdicción FIFA, ¿no? Netamente la plataforma
te proporciona, digamos, la plataforma legal de FIFA te proporciona la posibilidad como mencionaste, acudir a la jurisdicción del Tribunal del Fútbol, ¿no? Con la nueva Cámara de Agentes. Pero, digamos, para esos otros contratos, en lo personal escogería más jurisdicción arbitral, dependiendo también del monto que congloba ese tipo de contratos, ¿no? Lógicamente, jugadores que por ahí recién están empezando y su cotización en temas publicitarios, de marketing, etcétera, no va a tener una cierta cantidad de honorarios que a lo mejor acredite o justifique el pagar un árbitro, ¿no? Un tribunal arbitral. Ahí, digamos, en ese tipo de casos tendría que ser jurisdicción ordinaria. Pero, digamos, el compañero Alfredo, digamos, en el caso hipotético, él mencionó que su agencia trabaja con Luis Díaz. Luis Díaz es un futbolista muy cotizado en el mercado actualmente, ¿no? Entonces, a lo mejor en un caso con Luis Díaz, ahí sí correspondería una cláusula arbitral, ¿no? Por los montos que se manejan. Y bueno, la precisión esa, ¿no? O sea, ese otro tipo de contratos que son fuera asesoría jurídica, como puede ser el manejo de redes sociales, el marketing deportivo, o algún otro tipo de asesoría contable, etcétera, etcétera, planificación Con derecho de financiera, imágenes, sí. correcto. Lo mejor no sería subirlo dentro de la plataforma, ¿no? Porque yo creo que ahí, digamos, no vas a tener la protección que a lo mejor FIFA sí te da con un contrato exclusivo de representación, ¿no? De contratos o representación de traspasos. Sí. Y Daniel, una mirá, precisión, si me permites, Pablo. sí, claro, perdón. Ya me olvidé quién fue la persona que participó hace un momento. Eh, Recordar que un agente no puede, digamos, obtener una comisión de un traspaso futuro, porque ahí estaría haciendo un TPO. Y las prácticas de las TPO están exclusivamente prohibidas, ¿no? Digamos, solo los jugadores son sujetos a recibir una bonificación de su derecho Sí, de traspaso sí, futura, ¿no? Todo aquel que no exacto, es ni jugador ni club, dentro de la transacción se exacto, considera un TPO. exacto. Bueno, ahí Daniel lo que introdujo, le digo para aquellos que todavía no están en el tema, introdujo el tema de derechos económicos en el fútbol, que es un lindo tema para después desarrollarlo, ¿no? Naturalmente. Y como decíamos al principio, digo por lo que dice Daniel, cada caso es un mundo. Por eso esto de que vamos a copiar un contrato y un contrato nos va a servir para toda la agencia, y no, porque no es lo mismo un contrato de Messi que el contrato de un chico que firma el primer contrato profesional, ¿no? Naturalmente. Dicho eso, a mi criterio es importante subir los contratos de otros servicios por la sencilla razón de que podemos llegar a tener en el futuro algún conflicto con nuestro cliente y que nuestro propio cliente nos denuncie y diga acá hay una obligatoriedad de un contrato que no se subió, que era obligatorio que se suba y que por lo tanto pido una sanción o nos pueden jugar eso una mala pasada. De tal manera que para estar totalmente tranquilos, yo creo que nosotros deberíamos subir todos los contratos que nosotros tenemos con nuestro cliente para que en el futuro, en el caso de que haya que accionar o que sea algún problema, bueno, naturalmente estamos tranquilos para resolverlo, ¿no? Bueno, te agradezco, Daniel, muy, muy interesante lo que dijiste. Francisco, ¿cómo venís? Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo venís? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿me escuchan bien ahí? Te escucho, ¿dónde estás? Excelente, en Entre Ríos, Argentina, ¿En Entre Ríos? exactamente, Entre Ríos, Crespo, ¿En Paraná? No. ¿En cerquita, Paraná? cerquita, a 40 kilómetros, Crespo, de donde es Mirá. el gringo se va a predir. Cuna de futbolistas. Salieron Uf, buenos ahí. sí, vamos a sacar más todavía. Sí, Me Pablo, alegro, me escucha, alegro muchísimo. te comento lo siguiente. Sí, Yo, por lo que vengo escuchando, estamos hablando todo el tiempo de contratos, me atrevo a decir, de jugadores profesionales y que ya están, no sé, segunda división, primera consagrado. división, consagrados. En mi caso, yo trabajo con chicos de juveniles, de infantiles, y bueno, la idea de mi agencia es acompañar a estos chicos, digamos, en el proceso de formación. Estoy como, digamos, un pasito atrás del fútbol profesional, pero creo que va a la agencia demasiado encaminada y bueno, cada jugador que vamos colocando, en este caso en AFA, sean Belgrano de Córdoba,
Racing Club, ya tengo varios jugadores ubicados. En mi caso, yo lo que quiero siempre es asegurarme que ese chico pertenezca a la agencia. Antes de todo Sí, esto, de que sale la licencia FIFA, de que sale el nuevo reglamento, era muy sencillo hacer un contrato con el papá, claro. por así decirlo, con el papá o la mamá. En este caso, bueno, me veo un Sí, poco claro. limitado, los miedos son mayores, o quizás trato de ser un poquito más prolijo en el momento de hacerle firmar un contrato, y más aún siendo un menor. ¿Qué pasa? Te vuelvo a repetir, yo me quiero asegurar de que ese chico en el momento de que firme su primer contrato sea mío, entre comillas, ¿no? O sea de la agencia. Entonces, Sí, justo esta semana, es mi primer caso post licencia de FIFA, es mi primer caso con un chico de Atlanta que juega en la 7ª división. Hago negocio con el papá, el papá quiere que lo represente, necesito hacer un contrato. ¿Qué pasa? Necesito que me ayuden en ese aspecto, seas vos o alguien que esté en línea ahora, porque tengo que ver, a ver, claro. hablemos de los porcentajes que vamos a respetar, está todo perfecto, pero yo ya No, y no puedo ahora, hablar, ajá, no, y ahora tenés otro problema, vos metiste el dedo en la llaga, porque ahora tenemos, eh, ahora tenemos el problema de cómo y cuándo y por qué podemos trabajar con menores y cómo y cuándo no podemos trabajar con menores. Entonces, ese ajá. es todo un tema que tenemos que desarrollar. Yo calculo que Tenemos que durante las ver. clases, en algún momento se va a tocar esto. El tema que me urge porque esta gente está esperando que yo le dé una respuesta. Si te urge, después nos ponemos en contacto, Francisco, no hay ningún problema. Dale, Lo no quiero charlamos, sin problema. justamente, no quiero apurarme a hacer firmar un contrato hacia el menor, Está bien, está y que bien. después no siquiera lo pueda Sí, colgar en la sí. plataforma, ¿me entendés? Entonces, Claro, Pablo, porque ahora tenemos varias limitaciones para exactamente, ejercer la actividad con los menores. De hecho, primero, para trabajar con menores te obligan a hacer un curso aparte, así como que casi tenés que tener una licencia distinta. exacto. Siempre hablando de, ¿no? Y Sí, sí, sí. segundo, es el límite de la edad. Antes vos podías tener un cliente de 12 o 13 años. Entonces, acá va de vuelta. Si vos estás trabajando con Ujú, menores, vas a tener que tener contratos. Ahora, exacto. esos contratos, a mi criterio, no van a poder ser contratos de agentes, ¿no? Acá, en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, qué sé yo, todos trabajan con menores de ¿Vos decís que no va mi 8 número de licencia ahí? 10 años. Es la realidad, es la idiosincrasia. Ahora, está prohibido. Está totalmente prohibido. Claro, claro, Entonces, claro. ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a tratar de idear conceptos, ideas, vamos a trabajar con otros contratos acá también, como para que ese chico con el que vos venís desarrollando toda una actividad, cuando pueda firmar contrato profesional, te firme con vos y conmigo, que yo no hice Exactamente, absolutamente tal nada, cual. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Pablo, sí, ese es un aprovechando tema. la consulta del compañero Eh, rápidamente, sí, sí, Randall, perdóname. 30 segundos. Sí, 30 segundos. Estás hablando de cuando tienen edad previa a la edad que la jurisdicción del país tiene. Por ejemplo, si en Costa Rica la edad mínima son 15 años y la reglamentación de FIFA dice que 6 meses antes a cumplir los 15 años puedes firmarlo, ahí sí puedes Claro, firmarlo sin problema y aplicar tu licencia exacto. FIFA, ¿cierto? Randall, ¿no son 16 años o son 15 años en Costa Rica? En Costa Rica 15 años. A Para los FIFA es 15 años ya te 18. permiten trabajar. No, para. Estamos hablando de la edad para poder trabajar, no la edad de mayor de edad. Ah, ok, Randall, ok. contame un Sí, poquito. ¿A los 15 años la ley te permite trabajar? a los 15 años, exactamente. Bueno, bueno, para todos les digo, en general, por la experiencia que tengo de distintos países, en general es a los 16 años, de tal manera que te habilitan poder tener contratos profesionales con menores, contratos de agentes con menores, cuando tienen 15 años y 6 meses, cuando estos firman contratos profesionales, entonces ya ahí podés empezar a cobrar, ¿no? Pero bueno, sí, lo que dice la legislación. Sí, Alejandro. Sí, no, para comentar lo que dijo Francisco. Sí, acá también en Uruguay son 16 años. O sea que de acuerdo a la nueva normativa, podrías hacer un contrato de agente de menor a los 15 años y medio, ¿no? Bien. De Ujú. acuerdo a la nueva Exacto. normativa FIFA.
sin perjuicio, acá lo que el problema que planteó Francisco también lo tenemos nosotros acá, porque la captación empieza mucho antes. Uf, La captación de Exacto, los chicos empieza a los 12, a los totalmente. 13. Ahí es donde se juega el partido muchas veces. Claro, Nosotros estamos ideando, por eso está bueno para que lo discutamos también, y no sé si Francisco está escuchando, lógico. sí, es sí, te hacer escucho, Alejandro. lo que se llama contratos de captación. Bien, Obviamente que no es un contrato de agente, es un contrato de captación y de gestión de la carrera del chico hasta que se pueda hacer un contrato de profesional. Agente. agente específicamente, dice Ujú, autorizado por Exacto, FIFA, la nueva regla. ujú. Entonces, exacto. bueno, le estamos buscando la vuelta Totalmente. para que va a tener un valor interno, ¿no? Va a tener un Ujú. valor Por interno y supuesto. después, bueno, no sé Interno, te hago cómo una se pregunta, va a Alejandro. implementar, pero la idea nuestra es Totalmente. hacer lo que se llama contrato de captación. Obviamente Sí, firmado por el chico, por los padres. totalmente, Bien, totalmente. bien. Bueno, gente, Ujú. yo tengo que cortar en 5 minutos y quisiera mínimamente que, por ejemplo, Emilio Díaz no habló todavía. No quiero que se quede sin... ¿Y Emilio nos habla de Santiago o estoy equivocado? De Chile, pero de La Serena, Coquimbo. ¿De dónde? De Chile, de La Serena, Coquimbo. En realidad, en La Serena es Ah, más de conocido para los Coquimbo. argentinos. Coquimbo no tanto. Ah, Y mirá. al lado de Serena. ¿Estás en Coquimbo? Sí, ¿Estás en Coquimbo. Coquimbo? Coquimbo. Sí. Ah, tengo un amigo ahí que juega al fútbol. Mirá vos, Bien. che. Bueno, contá, Emilio, contá un poquito. Mira, Eh, la realidad, la cuota pertinente primero es respecto, por ejemplo, porque entiendo que la FIFA siento hay un conflicto de internacionalidad, básicamente, o sea, un agente de otro país con un jugador. Pero ¿qué va a ocurrir con los casos nacionales? En este caso, el reglamento igual van a habilitar alguna plataforma, por ejemplo, el COMIT, como para subir toda esa documentación de otros servicios, por seguro, ejemplo. O venga, por ejemplo, seguro. un agente chileno con un jugador chileno, o de un club chileno, o argentino en este caso. Claro, claro, Tendría claro. que ser No, así, bueno, ¿no? te entiendo, Emilio. Mirá, yo creo, ahí en este momento están casi todas las federaciones en un momento de transición. La mayoría les ha mandado el nuevo reglamento nacional a la FIFA para que la FIFA mire básicamente los conceptos generales. Hay un montón de reglamentos, ya lo vamos a ver ahora a partir del lunes, que son obligatorios. Hay otros que pueden ser más estrictos, incluso la Federación Nacional, pero naturalmente vamos a ir al mismo modelo. Yo entiendo que vamos a ir a un modelo muy similar. Ahora, estamos un poco todos como ansiosos de ver que se aprueben esos reglamentos y que se empiecen a aplicar. Pero bueno, básicamente entiendo que viene por ahí, ¿no? Claro. Y la segunda pregunta, Bueno, no sé si quedó básicamente, Pablo, solamente bien. un comentario en general. Y respecto, por ejemplo, siento, entiendo que la doble representación, un club si me equivoco, de origen y el jugador. Por lo general, igual si yo ya trabajo con clubes, es decir, el club, el agente a lo mejor pide una comisión más alta al club. Igual habría que hacer como, aunque es más difícil en este caso, hacer un doble contrato para el club, porque por lo general el agente hay otros servicios. Pero igual habría que generar algo en el caso de que un agente quiera una comisión más alta para el club, en este caso. Tendría que Es hacer que como un sí, doble contrato para poder representarlo de esta manera. ¿O no? acordate que la doble representación solamente es con el club de destino. Si Claro. estás trabajando para el jugador, solamente puedes trabajar con el club de destino. Y sí, si te vas a pasar de la comisión, tenés que pactar otro contrato y ese otro contrato tiene que ser establecido por servicios que no sean de agentes, si no vas a estar en problemas. No, yo hablo en el caso del club de destino. Cuando trabajas para el club de origen, es decir, cuando estás vendiendo un jugador, ahí el valor de la comisión es un poco más alta, así que por ahí tiene un poco más de sentido. Gente, los tengo que dejar porque tengo otro Zoom, les pido 1000 disculpas. Ojalá que nos podamos ver a partir de la semana que viene. Creo que es un grupo muy interesante. Nos vamos a ayudar a pensar entre todos y vamos a trabajar después, naturalmente. Miren, con esto termino. Tenía pensado mostrarles esto que estamos haciendo nosotros, que es solamente a título ejemplificativo. Estos son contratos
de servicios que estamos armando para que debatamos entre todos, que tienen objetos de contratos específicos de otras actividades, y acá ponemos, bueno, otros tiempos, ponemos otra naturaleza jurídica, otra jurisdicción, y ponemos el contrato específicamente de representación, que ahí tratamos de respetar en todo lo que podemos, naturalmente, el reglamento del agente FIFA. Y entonces estos dos trabajamos. Después, naturalmente, creo que va a ser muy interesante. Esto es lo más novedoso, entiendo que es lo que más discusión genera, en lo que menos certeza tenemos, porque no tenemos jurisprudencia de la Cámara de la Gente, así que esto es para que debatamos y que lo enriquezcamos entre todos. Después hay muchos contratos de transferencias internacionales, de contratos de trabajo, contratos de derechos de imagen, etcétera, etcétera, que ya sí tienen un poquito más de historia y tienen un poquito más de desarrollo. Así que de eso trata lo que vamos a ver a partir de la semana que viene. Los dejo, les agradezco muchísimo, dejo de compartir, y bueno, espero tenerlos a todos. Les mando un gran abrazo y ha sido un gusto, sobre todo a los que no conocía y a los que conozco, un gran abrazo, por supuesto. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Pablo. Hasta luego. Abrazo. Abrazo. Nos vemos lunes. Muchas gracias.